Buenos días, estimados amigos citopatólogos, patólogos técnicos y comunidad de profesionales en formación. Sean todos bienvenidos a la 21ª edición del curso Patricia Alonso. Soy el doctor Ludwig Eric González Mena, presidente de la Academia Mexicana de Citopatología en el periodo 2020-2022. Y para la mesa directiva en funciones y para mí es un honor tenerlos a todos presentes en esta nuestra primera actividad académica del 2021. Por primera ocasión llevamos a cabo este curso de manera digital en respuesta a la situación que estamos viviendo en México y en el mundo. De hecho, la última vez que pudimos vernos en persona fue precisamente en el curso Patricia Alonso en el 2020. Estamos seguros de que pronto podremos encontrarnos y abrazarnos. Pero nuestra prioridad es y siempre será la seguridad y bienestar de todos ustedes. En los 20 años que se ha realizado el curso Patricia Alonso, el programa académico siempre ha destacado por tener ponencias del más alto nivel, con los mejores profesores. Este año no será la excepción. Es más, la modalidad virtual de este año nos permitirá tener la presencia de profesores de Brasil, Estados Unidos, Uruguay y, por supuesto, de México, por lo que esperamos que todos aprovechen los alcances que nos brinda esta nueva modalidad durante los 3 días que estaremos reunidos. Antes de inaugurar formalmente el curso Patricia Alonso, les debo informar que al término de cada plática, vamos a tener algunos minutos para una sesión de preguntas y respuestas con los profesores, por lo que les pedimos que nos compartan todas sus dudas y preguntas para ellos mediante la sección de preguntas y respuestas en la aplicación. Todas las dudas se contestarán durante estas sesiones y las que no puedan responderse en vivo se les harán llegar a los profesores para que la respondan posterior a su intervención. No me queda más que agradecer nuevamente a nombre de la Academia Mexicana de Citopatología su presencia desde cada rincón de México, Centro, Sudamérica y los Estados Unidos. Así que procedo a inaugurar. Siendo las 10:15 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el 21º curso Patricia Alonso. Muchas gracias. Doctora Kadidi Liberiano Fernández, médica cirujana graduada en la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Realizó sus estudios de especialidad por la Universidad Mayor de San Marcos en anatomía patológica. Posteriormente fue acreditada por la Sociedad Latinoamericana de Citopatología en Citopatología y obtuvo el título de Fellow en Citopatología por la Academia Internacional de Citopatología. Actualmente trabaja en el MD Anderson realizando investigación en patología translacional y molecular. La doctora Kadidi Liberiano Fernández, estoy muy agradecida por tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco acerca de este tema que es bastante interesante, de desafíos para la implementación de programas de cribado en países en vías de desarrollo. Bueno, una pregunta que deberíamos de hacernos, al menos la mayoría de mujeres, es ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de tamizaje contra el cáncer del cuello uterino? Muchas mujeres, incluyendo profesionales de la salud, o no se van a acordar o de repente van a decir que lo hicieron hace mucho, mucho tiempo y muchas veces no se presta atención a ese tema, pero es bastante importante y vamos a ver por qué. Quería compartir primero un pequeño trabajo que hice hace algún tiempo acerca del estado actual de las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino en los países de vía de desarrollo desde el punto de vista de los citotecnólogos y del patólogo. Bueno, fue un trabajo en el cual utilicé un cuestionario online con 7 preguntas. Participaron 79 citotecnólogos y 86 patólogos de diferentes países, la mayoría de ellos de Latinoamérica. Y bueno, algunas de las preguntas que recolecté fueron estas, ¿no? Acerca de
¿Considera que el programa de detección de cáncer de cuello uterino es insuficiente en su país? La mayoría respondió que sí. ¿Y cuáles fueron las causas? Mala cobertura, infraestructura insuficiente, profesional poco entrenado. Y acerca del entrenamiento en cada uno de esos países, ¿qué respondieron estas personas a las preguntas? ¿Existe un programa o centro que se especialice en la capacitación de citología cérvico-vaginal? La mayoría dice que sí. Es más, la mayoría comenta que estos programas pueden durar hasta más de un año, pero consideran que la formación es inadecuada y en muchos de estos países no hay un fellowship de citopatología para los patólogos. En cuanto al acceso para la prueba de PBH, la mayoría de los que participaron en esta encuesta comentan de que no tienen acceso a los test moleculares de PBH. Otro trabajo que estoy haciendo actualmente con la doctora Abad, con el doctor Bruno Donelas, Mauro y Ana Jaén, es acerca del estado de la citología en Latinoamérica. Es un cuestionario online de 26 preguntas en los cuales tratamos de abarcar en realidad varios aspectos. Han participado hasta el momento en el que se hizo esa presentación 155 patólogos. Solamente para compartir con ustedes algunas de las preguntas relacionadas acerca de ese tema de citología cérvico-vaginal, una de ellas es esta. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento tuvo en citología cérvico-vaginal especial durante la residencia? La mayoría comenta que más de 4 meses. En cuanto a cuál es lo más utilizado en sus centros, la mayoría comenta que es la citología convencional. Muy pocos tienen también acceso al test de PBH y esto es un test que se ha hecho, que lo estamos haciendo este año y lo anterior que presenté fue hecho hace 2 años. O sea, la situación ha cambiado mucho. ¿Usted considera que los ginecólogos en su centro de labores confían en el PAP? La mayoría dice que sí, que hay una confianza y es más que las decisiones se toman en base a estos hallazgos. Entonces, los objetivos educacionales de la presentación van a ser determinar el estado del cáncer de cuello uterino y las barreras en los países de vía de desarrollo, reconocer las herramientas útiles en la detección del cáncer de cuello uterino y los avances en los países con recursos limitados y discutir sobre las mejores pruebas de detección en los países en desarrollo para obtener resultados más efectivos. Considerar que 9 de cada 10 mujeres mueren debido al cáncer de cervix en los países en vías de desarrollo. Es casi como que cada 2 minutos está muriendo una mujer debido a esta causa y para el 2030 este cáncer puede matar a más puede incrementarse en un 50% más, ¿no? Entonces es realmente muy importante tomar en consideración y actuar acerca de qué es lo que se debe hacer. Este mapa nos presenta cuáles son los países con economías más desarrolladas y menos desarrolladas. Podemos ver en azul y en celeste las economías más desarrolladas y en naranja y en rojo las menos desarrolladas. Es casi una calca perfecta de los países que tienen menor y mayor incidencia, es decir, los países con economías menos desarrolladas tienen mucho más muerte por cáncer de cervix que las economías más desarrolladas. Acá otro esquema para poder visualizar lo mismo, en los cuales podemos ver claramente que la incidencia y la mortalidad en los países desarrollados es mucho menor que en los países de vías de desarrollo. Y en el gráfico de abajo podemos ver que Sudamérica en realidad está muy cercana a la realidad de África, que son los países en los que se puede encontrar mayor mortalidad por cáncer de cervix, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las cosas que se ve en los países desarrollados? Es que el screening empieza antes, o sea, a los 21 años, y se extiende hasta los 65 años. Y la intervención es doble, o sea, se utiliza test de PBH y el Papa Nicolau. En Sudáfrica, que es uno de los sitios donde tiene mayor incidencia estandarizada por edad, hay 32 casos por cada 100.000 mujeres. En Paraguay,
que es la que tiene mayor incidencia de 34.2 casos por cada 100.000 mujeres y una tasa de mortalidad de 15.7 por cada 100.000 mujeres, ¿no? Entonces hay una clara relación entre el desarrollo del país y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces, teniendo ya esta consideración, es por qué es que hay tanta incidencia, por qué hay tanta mortalidad de cáncer de cuello uterino en nuestros países. ¿Es tan solo la economía o si hay algunos factores agregados? Bueno, en realidad es que hay otros factores agregados que también se asocian obviamente a la pobreza de nuestros países, y es la incapacidad de poder hacer un tamizaje universal a todas las mujeres debido a los costos, también el pobre acceso a las vacunas, la pobre calidad de los extendidos, lo cual puede llevar a errores de interpretación, y obviamente la pobreza hace que muchas de repente no tengan acceso a salud, no sea fácil para ellas acceder a un sistema de salud o a un centro de salud. El analfabetismo también hace que sea mucho más difícil educarlas en cuanto a salud reproductiva. Entonces, uno de los datos que encontré es que la mortalidad en Latinoamérica es 3 veces mayor que la de Norteamérica. Eso como un dato general. Sin embargo, buscando información, es posible ver que los grupos más vulnerables en Norteamérica tienen la misma mortalidad que la de Latinoamérica. Es decir, está ligado mucho a estos factores, o sea, la capacidad de poder tener acceso a salud, la capacidad de tener un seguro de salud, con la mortalidad, ¿no? Si la mujer es pobre y no tiene acceso a estos servicios, es muy posible que su riesgo aumente. Otras barreras que de repente no se comentan tanto es que de repente la paciente puede tener una experiencia negativa previa, ¿no?, a la toma del Papa Nicolau, lo cual también debe de ser conversado en caso se vea que la paciente de repente no es muy accesible a esto, ¿no? Se puede sentir avergonzada, y hay que hablar con la paciente para que pueda expresar sus miedos, y también avergonzada de tomarse la prueba, y también avergonzada de repente de que se le haga el examen pélvico, ¿no? Y considerar de que de repente no tan solo es la idiosincrasia propia de algunas mujeres debido a su cultura o cualquier otra cosa, sino también que pueden haber sido víctimas de violencia. Entonces, esto es un tema bastante sensible que hay que considerarlo y hay que interiorizarlo para poder ayudar a estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades básicamente son 3 a grandes rasgos. La primera es la inmunización en las niñas. La segunda, y en la que de repente los patólogos y los otorrinolaringólogos estamos mucho más implicados, es acerca del tamizaje y el tratamiento de las lesiones premalignas. Y también el diagnóstico y tratamiento del cáncer invasivo, ¿no?, para el cuidado paliativo posterior. Esta es una tabla en la que básicamente habla lo mismo, y es la información que da la WHO, ¿no?, que la prevención primaria debe empezar en niñas, idealmente en niñas y niños, pero al menos empezar por las niñas, y también empezar en esta etapa un poco lo que es la educación, ¿no?, la sensibilización acerca de lo que es la salud sexual y reproductiva. Luego viene la prevención secundaria, en las cuales las mujeres alrededor de los 30 años deberían de iniciar realizarse algún tipo de test para poder prevenir lesiones mayores, y la prevención terciaria que ya decía de que viene cuando la paciente ya tiene cáncer, ¿no?, y el posterior cuidado de esto. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para poder llevar a cabo ese tamizaje? Bueno, básicamente hay muchas, pero las que están más difundidas son 3. La citología, el test de PBH y la inspección visual con ácido acético. Cada una tiene su sensibilidad y especificidad. No, la citología sabemos que tiene una sensibilidad un poco más baja, de 47 a 62%,
muy dependiente del entrenamiento de que pueda tener la persona que está leyendo las láminas, de los centros donde se lea, de la calidad del extendido. La especificidad va desde 60 a 95%. El test de PBH también puede ir de 66 a 100% en la sensibilidad y la especificidad de 62 a 96%. La inspección de ácido acético, que de repente es una técnica un poco más fácil para entrenar, la sensibilidad va de 67 a 79% y la especificidad de 49 a 86%. Vamos a abordar cada una de estas herramientas para poder ampliar un poco más el conocimiento y para poder ver sus limitaciones y de repente sus beneficios, ¿no? Empezando por el PAP, que como todos sabemos es una de las técnicas más usadas, más antiguas, más difundidas, pero sí que sin embargo no ha tenido mucho éxito en los países en vías de desarrollo. ¿Debido a qué? Debido al bajo financiamiento y a la falta de infraestructura en los países de bajos recursos, debido a la al poco entrenamiento que se le da al personal, a la baja cobertura. Entonces todo esto repercute en que va a tener una baja o moderada sensibilidad, ¿no? Y hay que repetir también los test de manera constante para poder evitar tener falsos negativos. Las propuestas para poder mejorar la sensibilidad de ese tipo de test es que los pacientes puedan, el personal de salud pueda tener un entrenamiento continuo en cuanto a la lectura del Papa Nicolau y también que se implementen programas en los cuales se tenga mejor calidad de extendido, posiblemente considerando la base líquida como una opción, ya que te da el beneficio de, además de tener el Papa Nicolau, puedes tener muestra suficiente para poder hacer el test de PBH. El screening recomendado es cada 3 años en las mujeres de 21 a 29 años. En las mujeres mayores de 30 años debería de ser un cotest y en caso de ser negativo cada 5 años o citología sola cada 3 años. No se debe parar de hacer los screenings a los 65 años la WHO de todas maneras recomienda iniciar con este tipo de prevención a los 25 años. Esta es una experiencia que me parece interesante compartirla porque hasta antes de esta experiencia yo siempre había trabajado en un hospital o en un centro en el cual yo estaba allí y me traían todos los PAPs, ¿no? Es más o menos el trabajo que siempre se hace en los hospitales. Sin embargo, tuve la experiencia de apoyar a una misión médica y fuimos a una zona rural de Perú que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar y se armaron tiendas de campañas. Normalmente no se considera la patología dentro de este tipo de misiones médicas. Sin embargo, lo consideraron. ¿Por qué? Porque estas mujeres no tenían, justo no tenían acceso a servicios de salud y porque muchas de ellas no se habían hecho Papa Nicolau hace tiempo. Entonces decidieron llevar a un grupo que éramos nosotros para que el ginecólogo con las enfermeras tomaran el Papa Nicolau y nosotros fuéramos leyendo mientras que ellas iban esperando de repente el turno para pediatría para sus niños o mientras que iban recogiendo alguna otra cosa en la farmacia. Nosotros ya teníamos la lámina lista con el diagnóstico y si alguna intervención era necesaria, pues se le hacía en ese momento, ¿no? Yo creo que es una forma en la cual se puede participar de manera mucho más activa y se puede romper un poco esta barrera de que a veces las pacientes se pierden, a veces las pacientes desaparecen, a veces las pacientes nunca van a recoger sus resultados o también toma mucho tiempo que llegue ese resultado a ellas, ¿no? Entonces lo ideal es tratar de disminuir esa incomodidad y bueno, esto lo hicimos básicamente utilizando la citología convencional, ¿no? Sin nada adicional. Otra experiencia es con la de Servicusco. Servicusco nace como una iniciativa de un grupo de Estados Unidos
apoyado por la Sociedad Americana de Citología, y bueno, ellos van a Cusco y crean un centro de entrenamiento para citología cérvico-vaginal. Inició como un centro de entrenamiento, pero posteriormente se extendieron a empezar a hacer vacunación contra PVH y también a tomar screening en la periferia de la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces, el grupo de médicos o el grupo de gente normalmente reciben rotantes extranjeros, van en la camioneta, de ahí localizan un grupo que necesite una intervención y bueno, ahí hacen examen de mama, toman el test de Papa Nicolau. Ellos utilizan citología de base líquida, por lo cual también están viendo la forma de implementar el test de PVH, ¿no? Para que pueda ser mucho mejor. En cuanto al test de inspección visual, bueno, hay dos tipos, con ácido acético y con Lugol, y una de las ventajas es que no requiere un equipo muy caro, ¿no? Los resultados pueden ser inmediatos, y las personas que lo realizan tienen que estar adecuadamente entrenados. La sensibilidad va de 60, la especificidad más o menos 80, y en una sola visita se puede disminuir la posibilidad de que la paciente tenga una lesión de alto grado con un diagnóstico y tratamiento rápido y temprano. El problema con esto es que la sensibilidad va a disminuir a partir de los 40 años debido a cambios fisiológicos propios. Entonces, hay que considerar eso. Hay que considerar también de que muchas veces, si bien es cierto, el entrenamiento no es muy prolongado, puede haber sobretratamiento al inicio, sobre todo mucha confusión con las metaplasias. Entonces, son cosas que hay que tomarlo porque a la paciente le puede crear una sensación de incomodidad y una intervención innecesaria, ¿no? Un sobretratamiento. Esta técnica está descrita como la técnica de ver y tratar. Estos son los países en los cuales están incluidos dentro de su programa nacional o como programa piloto. En realidad, si se dan cuenta, son los países en los cuales hay mayor mortalidad y los cuales también son considerados países pobres, ¿no? Entonces, en Perú al menos estaba dentro de las guías y estaba considerado como estrategia nacional para lugares en los cuales no había acceso o no había la facilidad de tomarle un test de PVH o un Papa Nicolau a la paciente, siempre priorizando estos dos sobre la inspección visual como test de tamizaje. Otra manera de poder hacer los tests es utilizar dos a la vez, que es justamente lo que se sugería al inicio cuando decía que los países en vías de desarrollo, países desarrollados utilizaban dos, ¿no? Utilizan el test de PVH y el Papa Nicolau. Esto ayuda a mejorar la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo negativo. Entonces, ¿cuáles son los países que ya están utilizando el test de PVH dentro de sus estrategias nacionales? Pues en realidad pocos, o sea, de manera universal, ¿no? Muchos lo tienen en programas pilotos y muchos otros lo tienen solamente en la parte privada, ¿no? Que la parte privada no está considerada acá. Una de las bondades que tiene el test de PVH es que y que también es una de las formas en las que se aborda en algunos países, es la autotoma. ¿Por qué es posible realizar autotoma en test de PVH y no en Papa Nicolau? Es básicamente porque es más fácil obtener una buena muestra para PVH que para Papa Nicolau. Para Papa Nicolau necesitas ciertos requisitos al momento de leer, ciertos criterios para el momento de leer la lámina. En cambio, para el test de PVH no. ¿No? Esto podría ser de ayuda cuando hay muy baja cobertura de tamizaje, cuando las mujeres pues, no quieren someterse a un examen pélvico, cuando no hay suficiente recurso humano que pueda realizarlo por barreras culturales, ¿no? Y para evitar adicionales visitas.
En un estudio realizado, en un estudio multicéntrico realizado, en realidad se vio que las mujeres aceptaban muy bien este test. ¿Por qué? Porque era cómodo para ellas. Sin embargo, los doctores no les ofrecían mucha información, por lo cual muchos doctores no lo consideraban adecuado. En Perú también hubo una experiencia con un programa llamado HOPE, en el cual lo que hicieron fue entrenar a los agentes comunitarios, que son como que las personas que están encargadas de impulsar la salud a nivel de la comunidad. No son profesionales de la salud, sino que son como gente que apoya, ¿no?, al centro de salud, de la posta médica, hacer intervenciones. Entonces, estas personas iban dando charlas, iban convenciendo a los amigos, a las vecinas, a la gente de la comunidad para que puedan aceptar, ¿no?, a hacerse la autotoma. Y porque en realidad para ellas era fácil, les daban una caja, les explicaban, les decían que estos pasos había que seguir, y pues tuvo bastante aceptación, ¿no? Pero este caso particular fue hecho en una zona donde la tasa de alfabetismo es baja, donde hay facilidad para comunicarse, entonces tendría que extenderse y realizarse un estudio mayor, ¿no? Otra cosa que hay que considerar para reducir la mortalidad o incidencia de cáncer de cervix es que tenemos que invertir en educación. Y esto va a ser fundamental para controlar las enfermedades, para que las pacientes puedan considerar o puedan ver la importancia de realizarse el tamizaje, para que puedan seguir las indicaciones de tratamiento. Y esto creo que no tan solo para cáncer de cervix, creo que también sirve para cualquier otra enfermedad. No hay o hay muy pocos programas que impulsan todo lo que es educación, ¿no? Y en el caso puntual de cáncer de cervix, pues el rol masculino es bastante importante como de manera de apoyo a las mujeres, ¿no? Muchas veces hay muchos estereotipos, muchas trabas sociales. Entonces, creo que también inculcar a los varones la importancia de motivar a sus parejas a realizarse el cáncer de cervix termina siendo importante y relevante, ¿no? En este estudio se ve, bueno, a grandes rasgos la importancia de lo que puede hacer una intervención educativa, ¿no? Se le tomó un test a un grupo de pacientes, un test previo, para ver los conocimientos de cómo se transmite la enfermedad, de cuáles son los síntomas, de qué es lo que hay que hacer para prevenir el cáncer de cervix, etcétera, ¿no? Previo al test tuvieron un puntaje X y se hizo la intervención educativa. Luego de realizar la intervención educativa se vio si mejoraba y sí, sorpresivamente mejoraron en todos los ítems. Casi en todos los ítems se vio un incremento de puntaje y se vio que también habían entendido bastante bien de cómo cómo se podía transmitir la enfermedad o qué era lo que había que hacer, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos puede dar idea de que la intervención educativa es importante, ¿no? De repente es algo que pasa desapercibido, pero termina siendo relevante. Cuando fui a una ciudad de Lima, también una misión médica, lo que hicimos fue tratar de motivar a las pacientes a que se tomen la prueba de Papa Nicolau por medio de flyers, por medio de explicaciones una por una, de alguna manera educándolas, de alguna manera motivándolas a que lo hagan. ¿Por qué? Porque muchas veces el ministerio, al menos en Perú, hace los flyers, todo muy bonito,
lo deja en la oficina del obstetro, del ginecólogo, y absolutamente nadie se encarga de repartirlos, nadie se encarga de motivar a las pacientes a leerlo, nadie se encarga de asegurarse si las pacientes han entendido o no lo han entendido lo que dice el flyer, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de intervención educativa, aunque sea pequeña, termina siendo importante para motivarlas y para que ellas de repente también motiven a través de la información a otras personas. Bueno, llegamos al tema acerca de lo que es la prevención primaria y las vacunas. Las vacunas básicamente están enfocadas en el tipo de PBH 16 y el 18, que son los de alto riesgo, ¿no? Actualmente se utilizan 2 dosis ya recomendadas por la WHO, y en niñas de 10 años. Idealmente en niñas y niños, pero si es que no es posible realizar la vacunación en niñas y niños, al menos en niñas, ¿no? Se comenta de que, los manuscritos dicen de que 4.8 millones de casos o 3 millones de muertes pueden ser prevenidas gracias a la vacunación, ¿no? Entonces, la vacunación tiene que ir de la mano con un tamizaje adecuado. O sea, la vacunación sola no va a ser efectiva si es que no se hace un tamizaje. La vacunación es segura y efectiva. La vacunación debe de realizarse antes de iniciar la vida sexual. Idealmente, debe identificarse al grupo de riesgo, al grupo donde se quiere realizar esta intervención. No trata ya las infecciones que ya la paciente tiene. Y si alguna mujer que ya inició vida sexual quiere vacunarse, puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué vacunarse? Muchas veces, incluso médicos, me ha pasado que cuando comento acerca de la vacuna de PBH dicen, no, es que les da un poco de miedo, les da un poco de temor. A veces hay un poco de desinformación, ¿no? Pero en realidad tiene muchas más ventajas, ¿no? Tiene muchísimas ventajas y eso es lo que hay que considerar, ¿no? Hay que considerar que el papilomavirus es una infección muy frecuente tanto en varones como en mujeres y que la vacuna realmente funciona, que se pueden prevenir muchos casos y muchas muertes gracias a ella y que siempre va a ser mejor prevenir que tratar. Y actualmente, no tan solo, o sea, se ha demostrado que no tan solo previene el cáncer de cervix, sino también previene otros cánceres que aparecen debido a PBH. Y bueno, con la reducción de dosis es mucho más fácil poder cumplir las 2 dosis que se requieren. Estos son los países en los cuales la estrategia de vacunación ya ha sido considerada dentro de sus estrategias nacionales. De repente no a gran escala, de repente a pequeña escala en programas pilotos, pero la mayoría de países ya está considerado, está contemplado. De ahí a que sea efectiva, vamos a ver que en algunos países de África, por ejemplo, no está completamente difundido en todos los países, ¿no? De manera universal. En los países de las regiones solamente hay unos cuantos, en los países latinoamericanos solamente hay unos cuantos que no lo han introducido en su plan nacional, pero de ahí casi todos están. Y bueno, esperemos poder ver mejorías en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la incidencia de este cáncer de acá a unos años, ¿no? Como digo, uno de los factores que realmente más aquejan a las vacunas son los grupos antivacunas, son la desinformación. Y lo que siempre hay que decir es que sí, que es posible que como cualquier vacuna haya efectos adversos, ¿no? Entonces, sí es posible encontrar efectos adversos, pero está probado que esta vacuna en particular tiene un buen perfil de seguridad. Bueno, espero que la exposición no sea muy larga, pero pueden tomar un cafecito para poder, para que podamos seguir. Ya estamos en casi un poco más de la mitad de la presentación. Entonces, me gustaría hablar acerca de los estudios que se han hecho acerca del tamizaje de cáncer de cervix.
Uno de los estudios más importantes que tenemos, porque hay muchos estudios en la región, es este último, el estudio Estampa. El estudio Estampa básicamente lo que hizo fue reclutar a más de 50.000 mujeres entre 30 y 64 años en 12 centros de diferentes países, de 9 países de Latinoamérica, con el objetivo de evaluar cómo el rendimiento del screening en el cáncer de cervix, ¿no? Se juntaron múltiples disciplinas, ginecólogos, patólogos, citotecnólogos, obstetrices, laboratoristas, colposcopistas y científicos en general para poder llevar a cabo este proyecto. Se escogió este grupo porque la población objetivo, pues vemos que hay mayor incidencia en mujeres entre 30, 40 años, entonces hay mucha prevalencia en estas pacientes, entonces se incluye de 30 hasta 64 años. El tiempo en el que se ejecutó empezó en mayo de 2013 y terminó entre comillas en diciembre de 2020. ¿Y por qué digo entre comillas? Y es porque falta la fase de seguimiento. La fase de 18 meses de seguimiento y posiblemente vaya a salir otro reporte. El reporte, lo que estoy mostrando es una publicación preliminar que salió a finales del año pasado, ¿no? En los países de la región de Latinoamérica podemos ver de que en casi todos el cáncer de cervix ocupa los primeros, al menos los primeros 3 lugares en la lista de cánceres con más prevalencia. Y bueno, y justamente por eso es que se escogieron grupos, se reclutaron mujeres de diferentes sitios, y no necesariamente de la capital, ¿no? De diferentes ciudades, para poder formar parte de este grupo. Se utilizaron diversos tipos de test, no tan solo los que yo he explicado, sino también otros más, para poder ver cuál era más adecuado, cuál era mejor, cuál era mucho más, digamos, rentable hacerlo. Y cada centro no tenía todos los tipos de tamizajes, ¿no? Algunos tenían, por ejemplo, citología, otros tenían PBH, algunos tenían más de 2, más de 3, ¿no? Entonces, algunos de los comentarios que se pueden encontrar acerca de los test y de cómo ellos se dieron cuenta de lo que iban encontrando en este proyecto es que, por ejemplo, los métodos visuales como el IVA, pues les resultan muy heterogéneos, les resulta bastante práctico en áreas remotas, ¿no? Ya que se junta con el tratamiento ablativo. La citología de base líquida, ya que tiene los mismos criterios de una citología convencional, puedes reemplazarla fácilmente y tiene la ventaja, como dije antes, de que se puede realizar el test de PBH en ese tipo de muestra, ¿no? En términos de rendimiento para detección, lo consideran que son bastante comparables. También utilizaron oncoproteínas para PBH y se dieron cuenta de que era bastante sensible, de que había una sensibilidad de 96.8 para el tipo 16 y 18 y para otros tipos de 56.4, ¿no? La especificidad podía ir hasta 97.5. La metilación se encontró, había gran relación en lesiones de alto grado. Y en los marcadores de alteraciones de regulación de celular inducidas por PBH, se encontró también que había claramente que eran, digamos que claramente se expresaban en las lesiones de alto grado, ¿no? Entonces es bastante rentable, digamos. Se realizaron 4 visitas a las pacientes, o al menos estaba planteado realizar 4 visitas en caso sea necesario, ¿no? Entonces, en la primera visita,
era el examen general. En la segunda se realizaba la colposcopía inicial en caso de ser necesario. Se le había tomado en la visita inicial a las pacientes la prueba de PBH o la citología. Según eso, se realizaba en la segunda visita la colposcopía. La tercera visita se veía si la paciente pues había remitido o no, ¿no? Y dependiendo también de ese resultado, se hacía una cuarta visita para hacer seguimiento. Las conclusiones hasta el momento del proyecto Estampa es que la introducción de la prueba de PBH en la detección primaria o en el screening primario es inminente en la región, ¿no? Ellos consideran que es bastante importante implementar este servicio en los servicios de patología para poder mejorar la calidad de detección. Las pautas clínicas de cómo realizar seguimiento aún se están desarrollando. Supongo que cuando salga el informe final tendremos mejores datos. El uso de la citología en realidad se ha visto que lo que ya sabíamos, que había baja sensibilidad. Y una de las limitaciones que de repente tiene este estudio es que no se dieron cuenta de que de repente faltaba más personal y que no se realizó colposcopía o otro tipo de intervención en las pacientes que eran PBH negativas, ¿no? La fortaleza de este proyecto es que permitió la evaluación de una serie de técnicas de triaje, el tamaño de la muestra, trabajar en coordinación con 12 centros de estudio y, la naturaleza multicéntrica, ¿no? Acerca del tamizaje y cáncer de cervix en África, hay algunas iniciativas, alguno de ellos tiene un programa piloto como en el cual se utiliza PBH masiva, que voy a explicar un poco más. En Ruanda, algunos países como Ruanda, por ejemplo, sí han implementado estrategias enfocadas en la prevención primaria. Y tanto así que incluso ha superado la cantidad de la cobertura que tienen las vacunas en este país. Y más del 23% de niñas estaban vacunadas, ¿no? Pero en otros países, como Nigeria, sí se ha desarrollado, se ha tratado de desarrollar alguna política nacional de salud enfocada en este tema, utilizando el test de PBH más el IVA, ¿no? Que es más o menos lo que les estaba enseñando. Y la vacunación está disponible solamente en la parte privada. Y también ha sido propuesta, pero el problema con esto son los costos, ¿no? Incluso utilizando IVA en lugar de citología, aún así les parece bastante costoso para el país, ¿no? Entonces tiene baja cobertura, termina siendo poco rentable. En Sudáfrica pasa una cosa un poco particular, que es que es una zona, es una área en la cual hay mucha incidencia de VIH. ¿Esto qué significa? De que posiblemente muchas de estas mujeres van a tener más posibilidades de desarrollar cáncer de cervix, ¿no? Sin embargo, las políticas que tienen para poder hacer tamizaje es bastante pobre, porque se realizan solamente 3 papanicolados en toda su vida en intervalos de 10 años, ¿no? Se puede repetir si es que sale alguna normalidad en el transcurso de un año, pero no se hace mucho, ¿no? Se introdujo también la vacuna bivalente, pero todavía no se ha evaluado el impacto de esta estrategia, ¿no? En Tanzania utilizan el método de ver y tratar, que ya lo expliqué, ¿no? Y tratan las lesiones obviamente positivas y también se está iniciando la vacunación en las escuelas. En cuanto a Asia, lo que se sabe de Asia es que siguen utilizando mayoritariamente citología para poder hacer el screening. Y uno de los casos, uno de los sitios en los que se puede encontrar
algunos problemas en cuanto al tamizaje de cáncer de cervix es en India, ¿no? Donde está basada en la citología, en PBH, pero hay una población de gran tamaño, entonces no se dan abasto, no hay suficiente recurso humano, no hay suficiente capacidad logística para poder llevar a cabo un tamizaje como debería de ser, ¿no? Se han optado también por otros métodos de bajo costo, como la inspección con ácido acético, y la vacuna contra el PBH no está ampliamente disponible en la India. Y es más, las personas que tienen acceso, pues muchas de ellas se ven desconfiadas de si es adecuado o no vacunar a sus hijas. Y de hecho, un pequeño estudio vio que era necesaria también una intervención educativa ahí porque muchos padres pensaban que de repente no era seguro vacunar a sus niñas y también pensaban de que vacunarlas significaba darles mayor libertad sexual, ¿no? Entonces, luego de la intervención se dieron cuenta de que los padres cambiaban de parecer y entonces es importante hacer una intervención allí en cuestión de educación. Y por último, me gustaría hablar acerca del primer país que está eliminando el cáncer de cervix, que es Australia. Bueno, en 1991 ya tenían un plan nacional en el cual se vio una reducción del 50% de la incidencia de cáncer de cervix. Utilizaban citología cada 2 años, empezando en mujeres de 18 a 20 años hasta mujeres de 69 años. La cobertura para el 2017 era de 83%. En el 2007 se introdujo la vacuna, siendo el target para esta vacuna las niñas entre 12 y 13 años. En el 2013 se empezó a vacunar también a los niños. Para el 2016, la vacuna ya tenía una cobertura de 78.3 en las niñas y de 72.9 en los niños. En el 2017 se cambió un poco el plan y se introdujo el test de PBH en las mujeres, como tamizaje para las mujeres cada 5 años en las mujeres de 25 a 69 años, ¿no? Se hacía un genotipado parcial de los virus tipo 16 y 18 y también se adicionaba la citología. Se estima que para el año pasado el cáncer de cervix solamente representaba 6 de cada 100.000 mujeres y que para el 2100 va a ser 0.5 casos por cada 100.000 mujeres, siendo uno de los primeros países en erradicar el cáncer de cervix con éxito. O sea, su ideal es volverlo un cáncer raro gracias a la prevención. Entonces, uno de los mensajes claros que se pueden tener con esto es que el cáncer de cervix uterino es una de las mayores causas de muerte en las mujeres, ¿no? Y esto es debido al virus de papiloma humano. La vacuna es eficaz, segura y sobre todo tiene un gran impacto en los virus de alto riesgo. De ahí es mejor si se administra antes del inicio de la vida sexual. Es necesario completar las dosis y todas las mujeres deberían de seguir un cierto protocolo de tamizaje durante toda su vida, ¿no? Los mensajes para casa serían que tenemos que fortalecer los servicios de salud que tenemos. Examinar y actualizar los protocolos de detección de tratamiento, ¿no? Evaluar la capacidad y las necesidades de los servicios de salud, haciendo un acceso equitativo, servicios integrados, cobertura, detección y tarifas de tratamiento. En cuanto a acceso equitativo, una de las cosas eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué?
Porque, como dije al inicio, o sea, por ejemplo, en Norteamérica se dice ya que la mortalidad es mucho menor que la de Latinoamérica, ¿no? Pero si tomas los grupos más vulnerables, su riesgo es casi igual. Incluso en Australia, en algunos manuscritos lo que dicen es que la incidencia en los grupos vulnerables, en los grupos más pobres, aún sigue siendo alta, ¿no? Entonces eso significa que hacer el acceso fácil y hacerlo de repente hasta gratuito tiene un impacto muy, muy importante. Entonces se tienen que invertir en políticas de educación y salud, haciéndolo de énfasis en educación, porque se vive en nuestros países, hay mucho problema con eso, ¿no? Con educar a la población y de repente no se le presta la atención necesaria que debería de prestarse para poder tener un mayor impacto. Fomentar la prevención primaria, es decir, la vacuna contra el VIH. Y bueno, eso es todo. Agradezco haberme acompañado durante estos casi 50 minutos de presentación. Gracias.